Buenas a todos, esto es A Despertar. Como hoy es sábado, vamos a hablar del sábado. Hermoso día, ¿no? Para descansar, para... Vamos a ver qué dice la Biblia. Pregunta, ¿debe un cristiano guardar el sábado? Vamos a hablar del tema. ¿Es obligatorio? ¿No es obligatorio? Vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Ok? Así que comencemos directamente. Génesis. Recuerdo, puedes pausar el video si voy muy rápido, tenés toda la libertad. Nadie está atándote con cadenas para que veas el video sin pausar y puedes pausar el video, buscar en tu Biblia. Te recomiendo que busques en tu Biblia las escrituras y que puedas acompañar la lectura, ¿ok? Así que vamos, Génesis 2. Génesis capítulo 2, del 1 al 3 dice: Y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, y reposó en el séptimo día de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había hecho, había creado y hecho. ¿Ok? Dios descansó al séptimo día. ¿Ok? Sigamos viendo la escritura. Vamos con calma. Vamos pausado. Lucas 23, 56. Dice: Y regresando, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y reposaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cuál es el contexto? Fíjense el contexto. El que sepa un poco de dispensación va a entender el contexto. Así que esto es en la... ¿Cómo se llama? En la época de la crucifixión de Jesús, del sepulcro y todo eso. Pero sigamos. Ahora vamos a Éxodo. Éxodo 16, del 23 al 30, dice: Y él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Pregunta, ¿a quién les dijo? Jehová le dijo a quién. Estamos en Éxodo. Dice: Mañana es el santo sábado, el reposo de Jehová. Esta es la primera vez que se menciona el sábado, recién en Éxodo 16. El reposo de Jehová, lo que hubiereis de cocer, cocedlo hoy. Cocinar, ¿no? Y lo que hubiereis de cocinar, cocinarlo. O sea, hervir, cocerlo. Y lo que hubiereis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según Moisés había mandado, y no se pudrió ni hubo en él gusano. Estamos hablando de comida, ¿no? Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es sábado de Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. En los 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es sábado, en el cual no se hallará. ¿Qué quiere decir? Tenían que del día anterior para el sábado, tenían que guardar la comida, porque en el sábado no se debía cocinar nada, y ni buscar comida en ningún lugar. Ya vamos a ver. Versículo 27. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el sábado, atención, y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar, y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. ¿Qué pueblo será ese? Yo me hago una pregunta: ¿qué pueblo será el que reposó el séptimo día, que Jehová le dio el sábado? Moisés, el pueblo del Antiguo Testamento. Es muy fácil de responder esa pregunta. Bueno, si tenés neuronas, sí. Si no, bueno. Éxodo 20, vamos a Éxodo 20. Ahora vamos a los famosos 10 mandamientos, ¿no? Éxodo 20. Y fíjense el contexto. En los primeros versículos de Éxodo 20, fíjense el contexto también. Pero bueno, Éxodo 20, versículo 8 dice: Te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay. Reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Bueno, ¿qué más dice? Levítico 16. Levítico 16 del 29 al 34.
A partir del versículo 29 dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, el día 10 del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque en este día se os reconciliará para limpiaros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado de reposo será para vosotros, y afligiréis vuestras almas por estatuto perpetuo. Y hará la reconciliación el sacerdote que fuere ungido y cuya mano hubiere sido consagrada para ser sacerdote en el lugar de su padre, y se vestirá las vestimentas de lino, las vestiduras santas. Y hará expiación por el santuario santo, también hará expiación por el tabernáculo de la congregación y por el altar. Además hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación por los hijos de Israel, atención, hijos de Israel, y por todos sus pecados una vez al año. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. El día de la expiación, la fiesta judía, ¿ok? Por eso dice estatuto perpetuo para los judíos. ¿Se entiende? Esta es el día de la expiación que le dicen, ¿no? Entonces, después dice en Levítico 23. Vamos a Levítico 23, versículo 3. Dice: 6 días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa. Ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis. A ver, ¿ven? ¿Ven? Acá hay que guardar el sábado porque... Mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Qué más? Levítico 24. Vamos a ir viendo. Estamos viendo las escrituras en las que se menciona el sábado. ¿A quién se lo menciona? ¿En qué época? ¿En qué contexto? Ustedes saben, bueno, si no saben, en esta época de Levítico vieron que menciona acá el tabernáculo de la congregación, ellos estaban peregrinando, ¿se entiende? Estaban peregrinando en el desierto y tenían el tabernáculo. No había templo mismo, estaba el tabernáculo, así que es otra época, otra dispensación, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Levítico 24, del 5 al 9, dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada orden incienso puro, y será para el pan por memorial, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de sábado lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová de parte de los hijos de Israel, por pacto sempiterno, o sea, pacto perpetuo, para siempre. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en el lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por estatuto perpetuo. Te hago una pregunta: ¿dónde está Aarón hoy, 2025? ¿Dónde estuvo Aarón en los últimos 2000 años? ¿Dónde estuvo Aarón en los últimos 3000 años? Mucho cuidado con el que te quiere ir a volver a hacer volver al Antiguo Testamento. Levítico 25. Y Jehová habló a Moisés, versículo del 1 al 7, perdón. Levítico 25 del 1 al 7 dice: y Jehová habló a Moisés en el monte de Sinaí, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará sábado a Jehová. ¿A quién se lo dijo? Habla a los hijos de Luxemburgo, Europa, África, China, ¿no? Los hijos de Israel. ¿Saben leer? ¿Sabes leer? Pregunto, porque por ahí hay gente que tal vez no sepa leer. Acá dice, ¿qué dice? Japón. Habla a los hijos de Japón que... No. Israel. Israel, ¿ok? La tierra guardarás sábado a Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos. Y el séptimo año la tierra tendrá sábado de reposo, el año sabático, ¿no? Sábado a Jehová. No sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo será a la tierra. Mas el sábado de la tierra os será para comer, para ti y para tu siervo, y para tu sierva, y para tu criado, y para tu extranjero que morare contigo, y para tu animal, y para la bestia que hubiere en tu tierra,
todo el fruto de ella será para comer. ¿Vieron? Acá dice el extranjero, acá dice los gentiles tenemos que... ¿Vivís con un judío? ¿Sos siervo de un judío? ¿Estás peregrinando ahí en Israel? ¿Genio? Hay gente que no sabe leer, ¿eh? Deuteronomio 5, vamos a Deuteronomio 5. Guarda el día sábado para santificarlo. Deuteronomio 5, versículo 12. Guarda el día sábado para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el sábado de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna. Nada de mover un dedo, trabajar, esforzarse. No, nada. Descanso, reposo total. No harás en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Guarden este versículo. ¿A quién sacó Jehová de Egipto? A los chinos, a los holandeses, a los sudamericanos, los sacó de Egipto. Bárbaro, hay gente que no le funciona el cerebro. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Quién será ese pueblo? ¿Quién será? Para que no estás entendiendo, porque bueno, ¿saben qué? Voy a seguir, no voy a aclarar demasiado ya deberían saber. Isaías 56 dice, versículo 2, bienaventurado el hombre que esto hiciere, y el hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer el mal. ¿Vieron? El sábado. Bueno, calma. Versículo 6, y a los hijos de los extranjeros que se adhirieren a Jehová para servirle, y que amaren el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte, y haré que se regocijen en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa, casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Contexto. Esto todavía no pasó. ¿Por qué? Porque es una profecía. Es una profecía, ¿ok? No quieran mezclar las cosas. ¿Ok? Acá no está mandando a los extranjeros a guardar el sábado y ya lo vamos a ver. Porque no hay templo, básicamente. Así que básicamente no hay templo. O sea, no se puede cumplir esto hoy en día porque no hay templo. Yo los llevaré a mi santo monte y haré que se regocijen en mi casa de oración. ¿Dónde está el templo? A ver. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el templo en Israel? No hay templo. ¿Ven? ¿Cuándo la casa de Jehová, casa de oración, será llamada para todos los pueblos? Y en la restauración, cuando sean las cosas, cuando sea Israel restaurada, ¿qué se piensan? ¿Que va a ser llamada casa de oración por todos los pueblos cuando el anticristo reine? Y falsamente sí, pero no es la verdadera casa de oración de Dios, ¿ok? Cuando el tercer templo el anticristo que va a venir, ¿no? No mezclen las cosas, ¿ok? Ahora vamos a Isaías 58, versículo 13 y versículo 14. Dice, si retrajeres del sábado tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamareis delicias, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Jacob tu padre, ¿a quién está hablando? A judíos. A judíos. ¿Ven? Esto es profecía también. Mucho cuidado con Isaías. Hay muchas cosas que son profecías y que son compuestas y que vos estás leyendo Isaías y de repente va a una cosa que es una profecía compuesta que se cumplió parcialmente y otra que es y va y viene. O sea, hay que tener entendimiento para lidiar con Isaías, porque de un momento pasa a un evento histórico y después pasa a la profecía y después pasa. Mucho cuidado con Isaías. Y vamos a Isaías 66, versículo 23, dice, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Cuándo? ¿Ahora? No. Isaías 66.
El fin del mundo, después del fin de este mundo. Cuando Jesucristo, o sea, Jehová, reine desde Jerusalén, toda la tierra, el reino de los cielos, el reino de Jesucristo. Cuando Él reine, ahí va a ir toda carne, de mes en mes, sábado en sábado. Vamos a ir a adorarlo, allá en Jerusalén. Eso va a pasar en el futuro. Ahora no. ¿Por qué? Porque ahora acá dice delante de mí, literalmente, ir a adorar personalmente a Jehová. Eso no pasa ahora. Eso no pasa ahora. Ni se les ocurra que pasa ahora. Con la tierra esta sucia que tenemos. No. Esto es futuro, ¿ok? Entonces, vamos a aclarar muchas cosas. La Biblia dice que el sábado es una señal. Ezequiel 20:20, ya vamos a ver eso. Pero si querés podés ir viendo. La Biblia dice que el sábado es una señal. Los judíos necesitan señal. 1 Corintios 1:22. Su nación, ¿cuál nación? Israelita, la nación de Israel. Comenzó con señales. Éxodo 4, del 28 al 30. Podés pausar, podés ir, abrir Éxodo, capítulo 4, versículo 28 al versículo 30. Lee y cree lo que está escrito. Haz eso con todos estos versículos. Las señales comenzaron con Moisés, Éxodo 4, versículo 8. Así que la observancia del sábado le fue revelada a Moisés. Nehemías 9, del 13 al 14. Fue Moisés quien escribió Génesis 2, versículos 2 y 3. Recuerden lo que vimos ahí de que Jehová santificó el séptimo día. Pero dice séptimo día, no dice sábado. ¿Está bien? No hay ni una sola palabra en el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, que diga que el sábado fue o es una señal para ningún cristiano, y mucho menos para un gentil. No hay. No quieran retorcer las escrituras. Los gentiles que guardarán el sábado en el milenio, Isaías 56, como ya vimos, y después de Apocalipsis 20, Isaías 66, versículos 22 y 23, no son cristianos. Son gentiles, son naciones de por ahí. Los cristianos no... Tenés que entender profecía para entender esto. Los gentiles que guardarán el sábado, la Biblia habla de el pueblo que será creado, este adorará a Jehová. O sea, va a ser, cuando sea restaurada la tierra, van a nacer gente. Muy probable que nazcan sin relaciones, o sea, nazcan. Dios los va a hacer. ¿Por qué? Porque va a ser una época de cero pecado, ¿se entiende? En el milenio va a ser paz, sin pecado y todas esas cosas, ¿ok? Entonces, los gentiles que guardarán el sábado en el milenio no son cristianos. Después de Apocalipsis 20, o sea, no, nada que ver, no son cristianos. Y después de Apocalipsis 20, toda carne excluiría a todos los cristianos, pues los cristianos habrán sido como el Señor Jesucristo durante más de 1000 años antes de que se cumpla Isaías 66, versículo 22. Una vez que uno se niega a creer que el sábado fue una observancia ceremonial dada a Israel como señal por Moisés en el año 1500 a.C., y él, Moisés, fue el autor, inspirado por Dios del Génesis, se obliga al cristiano nacido de nuevo a retroceder bajo la ley mosaica. Son judaizantes estos de tenés que guardar el sábado. Véanse las advertencias sobre estos judaizantes en Gálatas y Colosenses. Abrí Gálatas, lee. Abrí Colosenses, lee. Lee. Lean la Biblia. ¿O no les gusta? Si no te gusta, ¿para qué sos cristiano? Supuestamente, ¿no? Porque muchos dicen ser cristianos, no son. Y por lo tanto se niega la revelación de la salvación en el Nuevo Testamento. ¿En quién estás confiando? ¿En tu guardar el sábado o en Cristo? ¿Quién te salvó, el sábado? ¿Quién te salva, las obras o Cristo? Eso está muy claro en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo. Pero ¿qué pasa? Hay mucha gente no dispensacional que mezcla las cosas y dice, no, bueno, fe y obras. No entienden la dispensación. Santiago, Hebreos, Mateo no es para cristianos hoy. Son libros transicionales. Y Hebreos y Santiago son libros para hebreos, para judíos en el tiempo del Apocalipsis. Está más que claro eso. Pero bueno, hay gente que no entiende, no saben leer por eso. O no quieren leer. Pero bueno, Éxodo 31, fíjese. Vos decís, bueno, no, pero hay que guardar el sábado. Hay que ser adventista del séptimo día. ¿Así? Vamos a Éxodo. ¿Te gusta cumplir la ley? Abrí tu Biblia. Ya, abrí tu Biblia. Anda a Éxodo 31. ¿Te gusta la ley de Moisés? Tenés que hacer la ley, los mandamientos. Vamos a ver si cumplís el mandamiento este. Éxodo 31.
14 al 17. Así que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto, morirá. Te quiero ver, fanático del sábado. Porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada en medio de su pueblo. Vení, matame. Vení, buscame. Acá, Alvear, Entre Ríos, Argentina. Vení, buscame, matame. Hoy calenté agua. Vengan, mátenme. Vengan a matarme, adventistas. Ahora, en un rato voy a ir a comprar. Voy a tener que andar en bicicleta un par de... no sé si kilómetros, tal vez sí, 2 kilómetros. Vengan, mátenme. Cortame la cabeza. No guardé el sábado. Ah, ¿saben qué? No guardé el sábado los 29 años de mi vida. No guardé el sábado. Mátenme, vení, matame. Vení, adventista, matame, cortame la cabeza. ¿Tengo que morir o no? Acá dice la Biblia, ¿no? Porque santo es a vosotros, el que lo profanare, de cierto morirá. ¿Por qué no veo adventistas matando a los que no guarden el sábado, cristianos que no guarden el sábado? ¿No era que ustedes quieren cumplir la ley? El sábado anterior yo cociné, comí, hice obras. Mátenme, vení, matame. ¿Ven que no tiene sentido ir al Antiguo Testamento? ¿Ven que las religiones son una porquería? ¿Ven que la Biblia es el libro más antirreligioso que hay? ¿Ven que la gente ignorante agarra un versículo y lo saca de contexto y crea un culto? ¿Que no tiene sentido lo que creen? Después se preguntan por qué tanta burla, tanto se burlan de la Biblia. Y mirá, los que supuestamente creen en la Biblia, miren lo que hacen. Y la gente perdida mete a todo en la misma bolsa, ¿eh? Por culpa de todos ustedes, adventistas, istas, bautistas, titiristas, terratatistas, todo istas, no son cristianos. Nosotros somos reformados, nosotros somos calvinistas, nosotros somos adventistas, nosotros somos luteranos, nosotros somos bautistas, la denominación que se te ocurra, episcopales, presbiterianos, no son cristianos. Ese es el tema, no son cristianos. Y la Biblia los señala y los desnuda. Desde que me convertí en 2021 no guardé ningún sábado. Vení, matame, adventista. Acá dice, el que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada del medio de su pueblo. 6 días se hará obra, versículo 15, mas el día séptimo es sábado de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra el día de sábado, ciertamente morirá. Guardarán pues el sábado los hijos de los adventistas. Ay. Guardarán el sábado pues los hijos de Israel. ¿Sos judío? ¿De qué tribu? Y si fueras judío, si estás en Cristo, ya medio que no te va a matar el Señor por no guardar el sábado, a menos que, obviamente, lo vas a hacer por una cuestión nacional, ¿no? De tu pueblo, está bien, pero no te tienen que apedrear, ya estás en Cristo, o sea, estás en Cristo, y ya vamos a ver eso. Así que dice, guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal, versículo 17, señal es para siempre entre mí y los cristianos. Ah, no. Entre mí y los hijos de Israel. Hay gente que no sabe leer, no quieren leer, no creen en la Biblia, creen en sus costumbres. No, nuestro líder dice esto, nuestro líder dice lo otro, el fundador de nuestra cosa dice esto. Y la Biblia no les importa lo que dice, ¿no? No les importa lo que dice Jesucristo, ¿no? No les importa lo que dice la palabra de Dios en contexto. No les importa el contexto. Es agarrar un versículo, ¡pium!, volarlo de contexto y armar un culto alrededor de eso. Eso es típico de gente perdida. Típico de gente perdida. Típico de gente que no va al cielo. Arrepiéntanse. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Números 15. Sigamos, números 15 del 32 al 36. Y estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día de sábado. Alguien estaba haciendo obra, estaba buscando la comida, o sea, estaba buscando leña para cocinar, ¿se entiende? Rompió el sábado, fíjense. Y los que le hallaron recogiendo la leña le trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación.
y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo con piedras toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon con piedras y murió, como Jehová mandó a Moisés. Mátenme, vengan a matarme, adventistas. ¿Por qué ustedes no apedrean al que falta? ¿Por qué no apedrean al que no guarda el sábado? La ley dice. ¿Por qué cuando alguien falta a su culto ahí de sábado, que encima no tiene nada que ver, ya lo vamos a ver, por qué no lo apedrean? La ley dice, hay que apedrearlo. Vengan a apedrearme, yo no guardé el sábado un montón de veces, y Jehová no me castigó, Dios no me castigó por no guardar el sábado. ¿Por qué será? Ah, cierto, porque no es obligatorio guardar el sábado. ¿Se entiende? Qué patéticas son las religiones. Éxodo 35, del 1 al 3 dice: y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Jehová ha mandado que hagáis. 6 días se hará obra, mas el día séptimo os será santo, sábado de reposo a Jehová. Cualquiera que en él hiciere obra, morirá. No encenderéis fuego en todas vuestras moradas en el día del sábado. ¿Realmente cumplen el sábado? La gente no encendiendo fuego. O sea, no tenés que ni prender fuego, ni calentar agua para el mate, nada. No tenés que cocinar, no tenés que preparar comida. ¿Hacen eso? ¿Usted es fanático del sábado? Cualquiera, tal vez alguien esté que sea un fanático del sábado y que, no, que hay que guardar el sábado y que piense de esa manera. ¿Cocinás el día sábado? ¿Ya apedreaste a alguno de tu familia porque hizo una obra alguna el sábado? ¿Ya apedrearon a alguien porque no fue a su culto el sábado? ¿O porque recorrió una distancia mayor a la establecida por la ley del sábado? ¿Lo apedrearon ya? ¿Vieron? Hipócritas. ¿Quieren guardar la ley? Tenés que guardar toda la ley, Y es imposible hoy guardar la ley. Siempre fue imposible guardar toda la ley. El único que la guardó fue Jesús. Jesucristo guardó la ley a la perfección. Por eso Él es el Cordero sin mancha que quita el pecado del mundo. No el sábado. Ya vamos a ver más de eso. Éxodo 16, 29. Fíjense lo que menciona acá. Un detalle que muchos no ven. Éxodo 16, 29. Mirad que Jehová os dio el sábado y por eso os da en el sexto día pan para 2 días. Quédese cada uno en su lugar y que nadie salga de su lugar en el séptimo día. ¿Qué hacen los adventistas en el séptimo día? Se salen de su lugar, quiebran el sábado. Son los mayores quebradores del sábado. Rompen el sábado todos los sábados. Esa es la verdad. Hay que usar la lógica. Los cristianos de verdad usamos la lógica. Los cultos no son lógicos, no usan la lógica. Todos los adventistas del séptimo día quebraron el sábado y no pudieron guardarlo, tantas veces que Dios los habría matado 50 veces al año si hubieran estado bajo el decálogo. Tal cual. Si hoy estuviésemos verdaderamente bajo la ley, ustedes estarían todos muertos, adventistas, porque no saben guardar el sábado. Y encima ni siquiera es para ustedes el sábado. Nehemías 9, fíjense lo que dice Nehemías 9. Vamos a Nehemías 9, versículo 13, 14. Dice: y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos. ¿Quiénes? Habló con los judíos, con Israel, a través de Moisés, ¿ok? Y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les hiciste conocer tu santo sábado, y por mano de Moisés, tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y leyes. Les voy a explicar que no tenemos el mismo calendario que los judíos, ¿saben? Que el calendario bíblico no lo usamos, así que ustedes, o sea, los adventistas, le están errando todos los sábados. No es un sábado real. Hace mucho tiempo. No tenemos el mismo calendario hace cientos de años. Fíjense. Verán, el sábado bíblico no caía de viernes 6 pm a sábado 6 pm. Todos los años, ni siquiera cada 2 años, Ellen G. White, la fundadora de este culto, encima que... ¿dónde dice en la Biblia que una mujer tiene que liderar un culto, lo que sea? Una mujer no puede.
porque no permito a la mujer usurpar, enseñar ni usurpar autoridad sobre el hombre. Eso dice la Biblia, las mujeres no pueden enseñar, las mujeres no pueden ser pastoras ni nada. Y encima Ellen White era una supuesta profetisa que le erró a un montón de profetisas. Y tenés ahí a un montón de gente con el cerebro lavado. No, si sos cristiano tenés que guardar el sábado porque si no te... Venía a apedrearme. Venía a apedrearme. Apedrenme. Yo no guardo el sábado. Vengan, apedrenme. Levanten piedra de 1 tonelada. Hagan puré mi cabeza con una piedra pesada. Dale. Yo rompí un montón de sábados. Vení, matame. Vení a apedrearme. Dale. ¿Qué estás esperando? ¿No querés cumplir la ley? Bueno. Ellen G. White siguió a Constantino y al calendario romano en estos asuntos, habiendo declarado que el domingo era el primer día de la semana, el 7 de marzo del año 321 después de Cristo. Ellen G. White asumió que Dios y la Biblia tuvieron que ajustar el sábado a ese día, o sea, ¿ven? Por lo que adoptaron el sábado como el séptimo día de la semana. Esto los alineó con Constantino. En algún momento la pobre mujer engañada olvidó que el calendario bíblico para todos los judíos es un calendario mensual de 30 días y que el año lunar tiene 360 días, no 365. ¿Ven cómo le erran con los sábados? Ni siquiera guardan el verdadero sábado. Ni siquiera eso, porque no tenemos el mismo calendario, no tenemos la misma hora del día. El calendario bíblico es la noche y la mañana fueron el primer día. Para los judíos, cuando ya se hace de noche, ya es otro día. No a las 12 de la noche, sino que cuando oscurece. No están guardando el sábado, adventistas. Arrepiéntanse y salgan de la religión esa. Ellen G. White adoptó el tiempo gentil de Constantino, o sea, gentil, se entiende, gentil no de actitud, sino de las naciones que no son Israel, naciones gentiles, ¿ok? Ellen G. White adoptó el tiempo gentil de Constantino, tal como se encuentra en un calendario gentil, para demostrar que alguien debía asistir a la iglesia, entre comillas, el sábado. Absurdo. Nadie iba a ninguna iglesia el día sábado en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos ni Romanos a Filemón. Todos los judíos iban al templo y no el sábado y asistían a las sinagogas, que no son iglesias cristianas ni por asomo. La sinagoga, véase Hechos 17 del 1 al 2, era una tradición judía hecha por el hombre, sin ninguna autoridad o comando bíblico detrás de ella, que surgió durante el periodo intertestamental, el 400 a.C. al 4 a.C. Esos 400 años de silencio, ¿ok? Ahí surgieron las sinagogas que no tienen ningún, o sea, no tienen ningún soporte bíblico, ¿ok? El templo era el lugar de reunión ordenado por Dios y era anteriormente la tienda o tabernáculo. Ver 2 Samuel 7, versículo 6, Éxodo 39, versículo 40, primer libro de Crónicas 9, 19, Isaías 16, 5, Hechos 15, 16. Pueden pausar el video, ir a estos versículos para ver de qué se trata, lo que era la tienda, el tabernáculo, ¿ok? Nada que ver con un cristiano todo esto. Ningún judío en el Antiguo Testamento se congregaba en una sinagoga para adorar, ¿sabían? ¿Sabían eso? Y ningún cristiano en el Nuevo Testamento se reunió en una sinagoga para adorar. Un edificio iglesia no es una sinagoga. Un edificio, ¿vieron estos edificios que le llaman iglesias? No es una sinagoga. A pesar de esto, los adventistas se han engañado a sí mismos pensando que los cristianos del Nuevo Testamento observaron el sábado judío porque Pablo entró en sinagogas para predicarles a judíos no salvos. O sea, Pablo entraba a la sinagoga para predicarle a los judíos, para decirle este es el Cristo. Y en la sinagoga se leía nomás, se leía el Antiguo Testamento, se leía la Tanaj, como se le dice, ¿no? En hebreo. Lo creas o no, los adventistas piensan que un judío convertido que entra en una sinagoga judía en el sábado judío para llegar a los judíos no salvos para predicarles sobre Cristo es definir dónde y cuándo los cristianos del Nuevo Testamento van a ir a la iglesia. No tiene sentido todo esto del adventismo. No tiene. Ezequiel 20, vamos a Ezequiel 20, del 10 al 20, dice: los saqué pues de la tierra de Egipto. ¿A quién sacó? ¿A los adventistas? Por favor, los adventistas están en Egipto, como todas las religiones. Siguen en Egipto. Los verdaderos cristianos estamos fuera de Egipto. Sentido figurativo, ¿ok? Se entienda. Egipto es algo como el mundo, ¿se entiende? Pero bueno, ahora vamos a lo literal. ¿A quién sacó de Egipto Dios? A Israel.
al pueblo israelita. Y los traje al desierto, y les di mis ordenanzas, y les declaré mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y les di también mis sábados, que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis ordenanzas, y desecharon mis decretos, los cuales el hombre que los hiciere vivirá por ellos. Y mis sábados profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que había de derramar sobre ellos mi ira en el desierto para consumirlos. Pero actué por causa de mi nombre, para que éste no se infamase a vista de las naciones, delante de cuyos ojos los saqué. Y también yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los metería en la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en mis ordenanzas, y mis sábados profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. Con todo los perdonó mi ojo, no matándolos, ni los consumí en el desierto. Antes dije en el desierto a sus hijos, no andéis en las ordenanzas de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os contaminéis con sus ídolos. Yo soy Jehová vuestro Dios, andad en mis estatutos, y guardad mis decretos, y ponedlos por obra. Y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros. Israel. El sábado es una señal entre Dios e Israel. No, ningún gentil, ningún cristiano tiene que meterse en eso. No te metas en tema ajeno. Eso es los judaizantes se meten en tema ajeno. Si sos un gentil, Rodríguez Álvarez, ¿qué tenés que meterte con cosas judías, Si no sos israelita. No sos israelita. Por favor, qué gente enferma. Y santificad mis sábados y que sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En realidad Mateo sigue en el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento viene con la muerte del testador. El Nuevo Testamento es anunciado recién en Mateo 26. Estamos en la colección de libros que se llama Nuevo Testamento, pero cuenta la historia. En la historia, acá en el contexto que está en estos textos, están en el Antiguo Testamento. Todavía. ¿Por qué? Porque estaba el templo todavía, la ley y los profetas, y Moisés, y Abraham, y David, judío. Mateo es todo judío. No tenemos nada que ver con Mateo. Ahora, vamos a Mateo 12. Mateo 12 del 1 al 14. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en sábado. ¿Se entiende? Tienen que entender una cosa acá con estos versículos. Siempre hay en las dispensaciones, está la regla, pero también está la excepción. A veces Dios hace excepciones. Y sí, por eso seguimos vivos y no estamos muertos, porque la paga del pecado es muerte. Tenemos que estar todos muertos. Todos los seres humanos deberíamos estar muertos. Menos los niños que son inocentes todavía, que todavía no pecaron. ¿Se entiende? Pero el resto de los humanos que tienen cierta edad para ya ser juzgados por Dios, tendríamos que estar todos muertos. Agradecerle a Dios que seguís respirando, ¿sabes? Porque deberías estar muerto, vos que me estás escuchando. Yo también, yo lo sé muy bien, por eso te lo digo, te lo comunico. Pero siempre hay excepciones. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, ¿se entiende? Así que entendiendo eso, vamos a seguir leyendo esto. Mas él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando tuvo hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, en el templo, no en la supuesta iglesia cristiana de Montevideo, qué sé yo, de Sudamérica, de por ahí? Templo, en la casa de Dios, el templo en Israel, en Jerusalén. No vengan a confundir las cosas, adoradores de ladrillo. Y comió del pan de la proposición, que no le era lícito comer, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Yo soy Dios y hago lo que quiero. Así como a todos los que cuestionan la palabra de Dios, Dios hace lo que quiere, no te va a preguntar. Dios hace lo que quiere, Dios hace lo que a Él le parece, no te va a preguntar. ¿Se piensan que Jesús le fue a pedir permiso a los fariseos para que sus discípulos comiencen a arrancar? No, Jesús es Dios y va a hacer lo que a Él se le cante, porque Él es Dios. ¿Pensá que le iba a pedir permiso?
¿Pensás que le iba a pedir permiso a algunos fariseos hipócritas, pecadores, sucios, asquerosos, eh? Hay que usar la lógica, gente. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. No estaban quebrando el sábado. Fíjense, porque el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Y ya vamos a ver otra explicación más que da Jesucristo. Y partiendo de allí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había un hombre que tenía seca una mano, y le preguntaron para poder acusarle, diciendo, ¿es lícito sanar en sábado? Y él, Jesucristo, les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Recuerden esas escrituras, compará escritura con escritura, andá a Salmo 23, andá a Juan 10. Lean la Biblia. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un pozo en sábado, no le eche mano y la levante? Recuerden que acaba de decir, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. O sea, se entiende que Jesús es el Señor Jehová, Jesús es el Dios Todopoderoso, ¿eh? Él hace lo que quiere con sus ovejas, con lo que Él creó, su creación. Él es mayor que Salomón, mayor que el templo. ¿Ok? Entendido eso, sigamos. Versículo 12. Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien en sábado. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Ven? Marcos 2, 27, 28. ¿Qué más? Dice, versículo 27, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Ven? Entonces, después dice, Hechos 13, del 37 al 39. Mas aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción. Os sea pues notorio, varones hermanos, que por éste os es predicado el perdón de pecados. Y por él, Jesucristo, todos los que creen son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. El sábado, guardar el sábado o cualquier obra, seas judío, seas gentil, no te va a justificar. Ay, yo guardo el sábado, yo no como cerdo, yo. ¿Recuerdan la parábola esa del fariseo y el publicano? El fariseo, ¿qué hacía? Te doy gracias, Dios, porque no soy como estos pecadores y este publicano. Yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces a la semana. Fariseos, ustedes son unos fariseos, todos ustedes. Los adventistas, todos los religiosos son fariseos. No, porque hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y se apoyan en tradiciones y no en la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios la sacan de contexto y ponen excusas para hacer sus ritos sin sentido, sin lógica, obras muertas. Fariseos. Y después se dicen, ay, yo sigo a Jesús. ¿Qué va a seguir? ¿Qué van a seguir a Jesús? Fariseos. Lean Mateo 23, a ver qué Jesús opina de los fariseos. Hipócritas. Todos los que creen en Jesucristo son justificados de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés. ¿Qué quiere decir? No hay obra, por más grandiosa que sea, por más que seas un millonario y des todo tu dinero a obras de caridad, a construir cosas para la gente, que hagas lo que seas, cualquier obra que te pongas a hacer, cualquier hecho que vos digas, esto es justicia, esto es una obra de bien, no te va a justificar. ¿Por qué? Porque no servimos para nada a los seres humanos. No sé si se dieron cuenta en el año 2025 que después de más de 5.000 años de historia, el hombre no sirve para nada. No sirve para hacer nada bueno. ¿No leyeron Romanos? No hay nadie quien haga el bien. No hay bueno, ni uno. ¿No leyeron Salmo 14? Todos se corrompieron. No hay quien haga el bien. No hay ni siquiera uno. Entonces, sabiendo eso, el único que te puede justificar es Jesucristo. El único que te puede salvar es Jesucristo.
Por eso murió en la cruz y resucitó y derramó su sangre en la cruz para limpiarnos de todo pecado, para salvarnos, para que nosotros las obras que no nos sirven, la obra que Él hizo sí sirve. ¿Se entiende? Salvación es por gracia a través de la fe. Nuestra fe en lo que Él hizo y su gracia para con nosotros. Eso es salvación. ¿Ok? No nuestras obras. Porque una tras otra vez dice en la Biblia, porque el hombre no será justificado a través de las obras. Ahora vamos a Hechos y lean bien esto. Hechos 15. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Vieron? Si no guardás el sábado, estás mal con Dios. Si no haces esto, si no haces el otro, si no obras. Espera. Vamos a ver. Encima dice, no podéis ser salvos. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una disensión y contienda no pequeña con ellos, sí, hay veces que se discute. ¿Por qué? Porque hay que defender la palabra de Dios. Una disensión y contienda no pequeña. ¿Qué quiere decir? Te quiero ver. No quieras estar cerca de un grupo de judíos discutiendo. Determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, siendo encaminados por la iglesia, por la gente, no por una institución religiosa, no por un edificio, por la gente, por los cristianos, por los verdaderos creyentes, eso es la iglesia. Pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. ¿Qué causaba gran gozo a todos los hermanos? ¿Qué causa gran gozo cuando un cristiano, a un cristiano de verdad? Cuando un cristiano se convierte. No cuando, ay, yo hago esto, ay, qué bueno, sí. No, el Señor me salvó. Gloria a Dios, qué bueno. Ahí tenemos que alegrarnos, no cuando alguien profesa una falsa religión, no cuando alguien profesa que es buenito porque hace esto, porque hace lo otro. Hay que darle gloria a Dios cuando un cristiano es salvo de verdad. Y cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, fíjense, ¿se acuerdan de los fariseos? Se convirtieron, habían creído, pero medio cabezaduras y no entendían. Y fíjense, se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos, y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Fíjense, lean el versículo 5 bien. Diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Bueno, y se reunieron los apóstoles, fíjense, los apóstoles se reunieron. Y los ancianos para considerar este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Pedro, testigo, él vivió con Cristo, él habló cara a cara con Jesucristo. No cualquiera se levantó ahí y dijo, Pedro, el mismo Pedro. Nuestro hermano Pedro, cristianos. Se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo también como a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, ninguna diferencia hizo ¿en qué sentido? En que Él también empezó a salvar a los gentiles, empezó a darles el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Evangelio empezó a correr hacia los gentiles también, a causa del rechazo nacional de Israel hacia Jesucristo. Hechos es un libro transicional, ¿ok? Mucho cuidado, no puedes sacar doctrinas de Hechos. Si sacas doctrinas de Hechos, sos un hereje, el Señor te reprenda. Así de corta. Estamos en el fin de los tiempos, gente. Empecemos a reprender a los herejes. Empecemos a buscar sana doctrina, no falsa doctrina. Empecemos a orar para que el Señor calle la boca a los herejes. ¿Ok? Se está acabando el mundo. Entonces, entendiendo esto, Hechos es un libro transicional, ¿tá? Versículo 10. Ahora, pues, ¿por qué tentáis a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No se puede guardar el sábado. Es imposible. Es imposible cumplir la ley. Es imposible.
Por eso vino el Señor Jesús, entiendan, manga de cabeza duras. Versículo 11. Antes creemos que por la gracia, no por las obras, por la gracia del Señor Jesucristo somos salvos, del mismo modo que ellos. ¿No crees en este versículo, adventista? ¿No crees? ¿No crees en el versículo donde dice el que profanar el sábado morirá? Apedréenlo. En ese tampoco crees, ¿no? Hipócrita. Versículo 11. No, y este versículo 11 de acá de Hechos 13, de Hechos 15, perdón. Hechos 15, 11. No, este versículo no. Este no. Pero los otros versículos, uy, porque hay que guardar el sábado. Ven qué hipócritas que son. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuántos milagros y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y después que hubieron callado, Jacobo respondió, diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no se moleste a los que de los gentiles se convierten a Dios. Que no se moleste a los que de los gentiles se convierten a Dios. No molesten. No molesten con el sábado, no molesten con la ley, con el cerdo, no molesten. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Herejes, no molesten. Versículo 20. Sino que les escribamos que se abstengan, miren, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de estrangulado y de sangre. Eso es lo que tiene que hacer un cristiano, en principio, ¿no? Después tenemos las cartas de Pablo, esa es la doctrina, ¿ok? Pero fíjense lo que deciden los apóstoles. Vamos a escribirles, ¿no? Que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, o sea, que no sean idólatras, que no adoren imágenes, que no vayan a templos y todo lo que tenga que ver con las religiones paganas, cosa que hacen muchos cristianos hoy en día, que dicen ser evangélicos y aceptan un montón de doctrinas católicas, que son herejes, y que se abstengan, ¿no? De fornicación. Hay que abstenerse de fornicación y hay que abstenerse de estrangulado y de sangre, que quiere decir de cosas de carne cruda, ¿ok? Y de beber sangre o comer sangre, cosas no cocinadas. Es lo que hay que abstenerse de eso. 21. Porque Moisés, desde los tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Cada sábado Moisés es leído en las sinagogas. Eso pasaba ahí. Leían la ley. No iban a adorar y a guardar el sábado. Y no, iban a leer. ¿Se entiende? Y muy seguramente las sinagogas quedaban muy cerca de donde los pueblos. Por eso dice, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. Cada ciudad había varias sinagogas, entonces la gente iba y no quebraba el sábado supuestamente porque no iba muy lejos. Pero bueno. Versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos de esta manera. Fíjense. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que son de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, turbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. No dimos tal mandato. ¿Sabés leer? ¿Sabés leer? Sigamos, versículo 25. Nos ha parecido bien, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también por palabra os harán saber lo mismo. Pues ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, ustedes no tienen que cumplir la ley, ustedes no se preocupen, ustedes solo tienen que hacer esto, asegúrense de no hacer estas cosas, eso le está diciendo. No vamos a ponerle ninguna carga, ninguna carga de la ley, nada, no. Ustedes solo
concéntrense en no hacer estas cosas, básicamente, ¿ok? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, y de sangre, y de estrangulado, y de fornicación. De las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Ahí está. Así que cuando ellos fueron despedidos, descendieron a Antioquía, y reuniendo la multitud, entregaron la carta, la cual, habiendo leído, se gozaron por la consolación. ¡Qué lindo, no tener que guardar el sábado, la ley! Que no tengo que andar, hice, no hice hoy, preocuparme, volverme loco por las obras. Si vivo por la fe de Jesucristo. Jesucristo me limpió de todo pecado. ¿Qué tengo que andar guardando la ley? Si Jesucristo vino a cumplir. Él vino a completar esas cosas y a deshacer lo que era viejo. Uf, ¿no te da gozo? ¿No te da consolación? ¿No te da gozo decir, uy, qué lindo no tener que guardar el sábado? Porque no puedo cocinar, no puedo ir a ningún lado, tengo que estar acá porque si no... Y encima tengo que ser apedreado si no guardo el sábado. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo que es la libertad! ¡Qué lindo que es la libertad! Salmo 119, 45. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Pero se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos liberta. Acá la palabra de Dios nos liberta. No tenemos que andar juntándonos con un montón de hipócritas en un templo vacío, sin Espíritu Santo. En una religión vacía y sin Espíritu Santo. Con obras muertas que no sirven para nada. Solo para que la gente se quiera justificar a sí misma. ¡Qué lindo! ¡Qué alivio! ¡Qué alivio saber eso! Hechos 21, sigamos. ¿Qué más? Entonces, ¿se entiende? ¿No es obligatorio guardar el sábado? No es obligatorio. Fíjense, de vuelta. Hechos 21. A ver. Esperen, Esperen que... Ah, sí. De vuelta, Hechos 21, del 18 al 26, dice, conocidas son a Dios todas sus obras desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se moleste a los que de los gentiles se convierten a Dios, no molesten, sino que les escribamos que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de estrangulado y de sangre. De vuelta dice, en otro capítulo dice lo mismo, o sea, no molesten con la ley. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia elegir varones de ellos, enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por sobrenombre Barsabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por mano de ellos de esta manera, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos que son de los gentiles que están en Antioquía y en Siria y en Cilicia, saludos. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros os han inquietado con palabras, turbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley, a los cuales no dimos tal mandato. Nos ha parecido bien, congregados en uno, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto sus vidas por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es eso, que se abstengan de tales cosas, listo, no es obligatorio el sábado, ¿queda claro? Ahora, Gálatas 2, vamos a Gálatas 2. Versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por el sábado. No dice eso, dice por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. ¿Es el sábado una obra de la ley? Está más que claro, el sábado obvio que es una obra de la ley. Entonces no somos justificados por el sábado, somos justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vean el contexto bien de Gálatas, ¿ok? Vamos a Gálatas 3, dice... Versículo 1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Se convirtieron cómo? ¿Cómo te convertía Cristo? ¿Guardando el sábado? ¿Guardando la ley? ¿Volviendo a intentar cumplir la ley, siendo que no hay templo, que no sos judío? ¿No sos israelita y querés cumplir la ley que ni siquiera fue escrita para vos? Gente enferma, ¿qué gente enferma? Por favor.
¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Versículo 10, saltemos al versículo 10. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Ustedes están todos malditos, adventistas. Y ni siquiera pueden cumplir a la perfección la ley. Porque ni siquiera tienen el calendario correcto. Ni siquiera tienen el país correcto. Ni siquiera tienen el lugar correcto. En Levítico, Israel andaba en el desierto con el tabernáculo. No había templo. No es nada que ver. Fanáticos del sábado, nada que ver. Están bajo maldición, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. ¿No crees en la Biblia? Acá dice, mirá. Están malditos. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Ahora resulta que el sábado no es bajo la ley. Dale, chamullame, dale. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Se entendió? Porque escrito está, maldito. ¿Se entiende esta palabra? Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Mucho cuidado. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el hombre que las hiciere vivirá en ellas. ¿Qué quiere decir el versículo 12? Que la ley es de obras, no es de fe. Vos querés guardar la ley, no estás viviendo por fe. Vos querés guardar la ley, no estás viviendo por fe, no sos de la fe, sos de las obras. ¿Ok? Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Qué lindo, Cristo. Gracias, Cristo. Porque nos redimió de la maldición de la ley. A los que estamos salvos. A los que están perdidos, la ira de Dios está sobre ellos. Porque no están convertidos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora, pasemos al versículo 22, dice, mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe de Jesucristo fuese dada a los que creen, no a los que obran, a los que creen. Pero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, antes, encerrados para aquella fe que había de ser revelada. De manera que la ley fue nuestro ayo para traernos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe, ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Más claro, échale agua. Romanos 14. Ahora, vamos a entender que si vos sos verdaderamente convertido, ¿no? Y hay una liberalidad en el sentido de que si querés descansar el séptimo día, pero no tomarlo como obra para justificarte, ¿se entiende? Lo haces simbólicamente, sin religiosidad. Atención, sin religiosidad, ¿eh? Sin tener que decir, no, porque hay que hacer esto, porque si no, no, sin religiosidad. Si vos querés descansar y tomártelo como, sí, la verdad que me paso el día orando, leyendo la palabra, y me lo tomo como un día porque toda la semana estoy trabajando y el último día de la semana, o el día de la semana que sea, o un día a la semana, descanso, pero no me lo tomo como religión, no me lo tomo como justificación por obras, no me lo tomo como que el que no hace lo mismo que yo es un hereje. Si haces eso, simbólicamente, no hay problema. No hay problema, ¿eh? Ojo. Ahora, si lo haces como estos, que son un culto, fundado por una mujer encima, nada que ver. Nada que ver. Las mujeres no tienen que liderar. Eso dice la Biblia, no digo yo. Las mujeres no tienen que liderar nada. De eso se encargan los hombres, de llevar, enseñar la palabra de Dios, ¿Ok? Primero Adán, después Eva. Eso es así. Dios lo hizo así. Si vos te lo tomás así tranqui, porque escucho, hay un programa de radio que escucho, y un hermano invitado que aparece ahí, él guarda el sábado, pero no de manera religiosa, se lo toma como día de descanso y listo, nada más, nada de, él vive por la fe de Cristo, él no vive por las obras,
Ahí está re bien, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia no te condena si tampoco te condena directamente si guardas el sábado en un sentido simbólico, ¿eh? Y vamos a ver eso en Romanos 14, fíjense. O si guardas ciertas festividades o cosas así que no sean paganas, ¿ok? Mucho cuidado. Porque fíjense, Romanos 14, del 5 al 8 dice: uno hace diferencia entre un día, presten atención, Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre un día y otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente, ¿ok? ¿Ven? Versículo 6. El que hace caso del día, para el Señor lo hace. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. O sea, sí o sí se agradece a Dios por la comida, pero hay ciertas cosas que, por ejemplo, el que hace caso del día, para el Señor lo hace, está. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, listo, está. Uno hace diferencia entre un día y otro, ¿no? Uno dice, bueno, hoy es sábado, voy a descansar, no quiero celular, no quiero nada, solo voy a leer la palabra, voy a orar y voy a descansar, listo. Pero nada ceremonial, nada religioso, nada de yo soy más santo porque guardo el sábado y vos no, 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 no. Solo hace diferencia entre un día y otro. Ah, hoy es día de tal cosa, ah, listo, nada más. ¿Ok? No hay problema. Ahora, si querés más, tenés que ir a la iglesia el sábado, porque el sábado y fanatismo, ahí ya te estás condenando. Fanatismo te estás condenando. ¿Ok? Otro juzga iguales todos los días. Trabajás de lunes a lunes y todos los días son iguales, está todo bien. Para mí son todos los días iguales, hasta en mi cumpleaños. Mi cumpleaños un día más. Recibo cariño de mis seres queridos, gloria a Dios, gracias por todo, pero la verdad que un día más. ¿Se entiende? Así yo lo juzgo. Y hay otros que sí, tienen los cumpleaños o cosas así como días muy especiales. Perfecto, perfecto. Y obviamente los cumpleaños de mis seres queridos sí, con afecto y cariño les deseo feliz cumpleaños y todo eso, pero ¿se entiende? Hay gente que hace diferencia entre un día y otro, son días más especiales, como qué sé yo, andás a ver Navidad, qué sé yo, aunque yo con la Navidad no me meto en eso. Para mí no es el día en que Jesucristo nació, el 25 de diciembre, porque la Biblia, bueno, ya vamos a hablar de eso. Pero, ¿se entiende? Uno hace diferencia entre un día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente seguro en su propia mente. Siempre y cuando no haya esto de religiosidad y fanatismo. ¿Se entiende bien esto? ¿Ok? Ahora, sigamos, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si estás salvo, vivo o muerto, sos del Señor. Listo. Morís en este instante, te vas con el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si sos salvo, te pasa eso. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ni la muerte te va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si estás salvo, ahora, si no estás salvo, morís, va al infierno. Así de corta. Entonces, Colosenses 2. Vamos a ver otro versículo. Dice, Colosenses 2 del 3 al 17. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. ¿Ok? Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o de luna nueva, o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. ¿Se entiende? Si alguien quiere guardar de manera solemne el sábado, no pasa nada, siempre y cuando no se vuelva un culto, siempre y cuando no se vuelva una herejía, siempre y cuando no se vuelva una cosa de, yo soy santo porque guardo el sábado y vos no. No, ahí ya te estás sobrepasando. Ahora, si vos guardas el sábado y no molestás a nadie, porque la Biblia decía, ¿se acuerdan? No molesten, que no molesten a los que, ¿se entiende? Para que no guarden la ley y no imponer cargas. Si vos, básicamente es esto, si vos guardás el sábado y no le imponés esa carga a nadie, y obviamente estás guardando el sábado en el sentido simbólico, porque no estás guardando el sábado verdadero, el sábado judío verdadero, porque no tenés que hacer esto, no tenés que buscar ir a comprar, no tenés que moverte de tu casa, no tenés que prender fuego, no tenés que hacer nada el sábado ese. Ni siquiera cocinar. Tenés que, del día anterior tenés que guardar la comida. Así que,
obviamente va a ser ese sábado supuestamente que hoy guardes, entre comillas, va a ser simbólico, no va a ser el verdadero sábado. Porque ya vamos a tener nuestro descanso. Los 1000 años es el descanso milenar. Los 1000 años del reinado de Jesucristo, que ya voy a hacer un video sobre eso. Así que nadie te moleste, pero no molestes a nadie, ¿ok? Eso está claro. Ahora, si sos parte del culto adventista, estás en un culto, salí y no estás salvo. Porque si sos salvo, Dios te abre los ojos y te salís de todo culto, de toda religión. ¿Se entiende? La Biblia dice, no, nadie os juzgue en comida o en bebida o respecto a días de fiesta o de luna nueva o de sábados, que son la sombra de lo porvenir, más el cuerpo es de Cristo. ¿Recuerdan cuando Cristo dijo, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado? Y nosotros somos el cuerpo de Cristo. No molesten con el sábado, ¿ok? La respuesta es, ¿debe un cristiano guardar el sábado? No, no debemos. ¿Por qué? Porque yo no escucho hermanos hablando así, diciendo, llamando a otro o mandando mensaje a otro hermano en Cristo, che hermano, yo estoy teniendo un problema, che. ¿Qué pasa? ¿Estás luchando con el pecado? Sí, hermano, ¿sabes qué? La otra vez prendí un fuego y quebré el sábado. Nadie tiene esos problemas, nadie habla hablando de eso. ¿Por qué? Porque no es pecado. Vos cuando uno, por ejemplo, yo, ¿cuántos sábados quebré supuestamente? Y el Señor nunca me hizo sentir triste, ¿no? El contristar al Espíritu Santo. Nunca contristé al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no tenemos que guardar el sábado. Por eso el Espíritu Santo no te contrista. ¿Ok? Así que no es obligatorio guardar el sábado. Ahora, ¿querés hacerlo simbólicamente? Es lo mismo que el bautismo en agua. ¿Querés hacerlo simbólicamente? Hacelo, pero con conciencia, sabiendo que no es algo que te va a hacer más limpio, no es algo que te va a hacer más santo, no es algo que te justifique. ¿Se entiende? Si lo querés hacer, no molestes y no impongas cargas a los demás. Tanto el bautismo como el bautismo en agua, como el sábado, ¿ok? Eso quiero aclarar también, para que no me tomen de, ay, sí, pero acá dice que... Bueno, acá dice, por eso mismo, acá dice, nadie os juzgue en ese sentido. Lo que yo estoy pateando es esto del adventismo radical, de que tenés que ir a la iglesia en sábado. Eso no está en la Biblia, eso es una estupidez más grande que una casa, y que, uy, los que no guardan el sábado están en pecado. Encima se contradicen, porque hace varios años predicaban otra cosa y hoy cambiaron su doctrina. Hipócritas. La Biblia no cambia. Entonces podemos estar seguros de lo que está escrito en la Biblia, no en lo que dicen hombres. Fíjese lo que dice acá, versículo 20. Colosenses 2:20 dice, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué entonces, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrán de perecer con el uso según mandamientos y doctrinas de hombres? ¿Por qué mandamientos y doctrinas de hombres? Dejen de hacerle caso a los hombres. Dejen de escuchar mandamientos y doctrinas de hombres, doctrinas inventadas de gente pecadora. La Biblia, ¿qué dice en la Biblia? Volvámonos a la Biblia. Que ahí está la respuesta. Romanos 6:14, para finalizar. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Juan 1:17. Porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Yo me voy a aferrar a Jesucristo, por su gracia y su verdad. No me voy a aferrar a la ley de Moisés, porque Jesucristo es más grande que Moisés. ¿Sabían? Tito 3, del 4 al 7, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahí está. Final. Respuesta. ¿Debe un cristiano guardar el sábado? No. No te va a pasar nada. Nadie te va a apedrear. ni los adventistas te van a apedrear por no guardar el sábado, así que no hay problema. Dios no tiene problema con eso. Es solo la doctrina que tenemos hoy los cristianos, es seguir las cartas de Pablo, Romanos a Filemón, y después tenemos toda escritura que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos cosas que son de ejemplo, de fe, todo, pero no vayamos a ir a sacar doctrinas de donde no nos llamaron. ¿Ok? Mucho cuidado. Estudien, sean dispensacionales, no sean herejes.
Y si lo guardás sin... Recuerdo, no estoy diciendo guardar el sábado, o sea, no. Si guardás el sábado simbólicamente, descansás un día que no haces nada, está perfecto, pero no lo tomes como no lo tomes como una cosa que tenés que hacer sí o sí. Porque en algún momento, en un día de esos, te agarra hambre y vas a cocinar y vas a comer algo. Así que no tiene sentido volverse tan dogmático con eso de decir, uy, tenés que sí o sí hacer esto y sí o sí hacer lo otro. No. Ojo con los judaizantes, ojo con los que chamullan con que, bueno, Dios descansó al séptimo día, pero... Y por eso, y por eso hay que guardar el sábado. Dios descansó, pero ya está más que aclarado. Vimos todas estas escrituras, no se tiene que guardar el sábado, nada que ver, Dios no te va a castigar por no guardar el sábado, porque si no ya estaríamos todos muertos, porque había pena de muerte por no guardar el sábado, así que mm, es, es la verdad que muy ilógico esto de tener que guardar el sábado sí o sí. ¿Querés guardarlo simbólicamente, sin molestar a nadie? Hacelo, es entre vos y Dios, entre vos y Dios. Pero no molestes a nadie. Y no te lo tomes como que eso te justifica tampoco, ¿eh? Mucho cuidado, no te engañes, no te engañes. Ahora, si no guardas el sábado, tranquilo, no pasa nada. Y gloria a Dios y gracias al Señor Jesucristo porque nos liberó de un montón de mandamientos y cosas que nadie fue capaz de cumplir. Solo Jesucristo cumplió la ley. Así que bueno, aclarado eso, gracias por ver el video, muchas bendiciones para todos y nos vemos la próxima.